Bueno, y ahora este relato espectacular de la historia reciente de Cuba, traído por el Coco Fariña. Entonces, pero todavía usted estaba creyendo en eso. Pero en lo que usted nos hablaba de eso, la pregunta había sido, ¿qué pasó en la época de Obama con la oposición? O sea, eso es algo bien importante porque nosotros sabemos que usted fue un protagonista de esa época como otros muchos, pero hasta ahora no hemos tratado este tema con ninguno de los que ha venido. Quisiéramos que usted nos ilustre un poco qué fue lo que pasó con la oposición, cómo fue ese momento, cómo vio la oposición ese deshielo. Comenten un poco eso porque es preludio de lo que va a pasar aquí con las elecciones. Tenemos un candidato que está diciendo que quiere regresar a esa política y tenemos un presidente que dice de ser electo que al contrario, que va a aumentar las restricciones. Entonces nosotros queremos saber de los que estuvieron ahí, qué fue lo que pasó en ese momento con la oposición. Bueno, en primer lugar yo tengo que decir que yo me encontré con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en 2 ocasiones. O sea, en diciembre del 2013, en la casa de Jorge Mas Santos, aquí en Miami, donde yo junto con Berta Soler, yo le pregunté que si él estaba negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Disculpen, con el gobierno de Estados Unidos. Y vuelve a disculpar, con el gobierno de Cuba. Sí. Y él me dijo que no. Obama le dijo a usted que no. Que no. Y le hizo una segunda pregunta. Si usted en algún momento negocia con el gobierno cubano, va a tener en cuenta a la oposición interna y al exilio. Y él me dijo que sí. Nosotros ya hemos leído el libro del difunto cardenal Jaime Ortega Lámino y nos damos cuenta que en el momento que yo le hice esas preguntas, ya estaban negociando en el Vaticano y en Canadá. O sea, tristemente el presidente Obama mintió. A mí, personalmente, me mintió. Había varios directores de la Fundación Nacional Cuba-Americana que, como usted sabe, está dividida en personas que son republicanos y personas que son demócratas. O sea, así el difunto Jorge Mas Canosa la hizo. Y los republicanos me dijeron que preguntara eso. Y yo le pregunté, los directores republicanos me dijeron, pregúntale. Toca este tema. Sí, bien. Él ahí me mintió. Perfecto. Bien. La segunda, yo le voy a contar ahora la segunda vez porque la segunda vez que nos encontramos fue un poco más caliente. O sea, la segunda vez que nosotros nos encontramos cuando él va de visita a Cuba. Invitaron 14 miembros de la oposición o la sociedad civil en la embajada, ya la embajada de Cuba, de Estados Unidos en La Habana. Y después que cada cual dio su opinión de los 14, él hizo una pregunta que si nosotros estábamos, que si todos, en primer lugar, que si todos habíamos ido a Birmania. Algunos dijimos que no habíamos ido a Birmania. Y después preguntó que si todos estábamos de acuerdo con una salida birmana para la situación de Cuba. Ahí, y eso estaba filmado, y algún día la ley de información de los Estados Unidos lo sacará. Lo va a desclasificar, pero ¿cómo? Ilústrenos un poquito en la salida birmana. O sea, la salida birmana es que es una junta militar que realmente lo que hay en Cuba, una junta militar. Tienen a Díaz-Canel ahí, que fue militar, a Salvador Bardé, que fue militar, y a Marrero, que fue militar. Pero quienes mandan de verdad es una junta militar que está detrás. En Birmania hay una junta militar que llegó al acuerdo
con la oposición de que 50% de la asamblea la designaban ellos, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, la designaban ellos. Y el otro 50% era el que iba a competencia. O sea, con uno solo que ganen los militares, ya tienen la mayoría de la asamblea. Pero además, tiene otra cosa, que es que ellos se atribuyen en el acuerdo que ellos tienen que designar al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al fiscal general de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Comercio Exterior. Eso es responsabilidad. Eso es lo que digan ellos, no lo que diga el que hagan el electo. Y en tercer lugar, que la Junta Militar es la que escoge dentro de todos los opositores que hay quién es el que puede ir a competir por la presidencia de España. Desde mi punto de vista, del Consejo Nacional del FANTO, del Consejo Internacional del FANTO, eso no es democracia. No, eso es claro. No. Y aquí no ha habido tantos fusilados, no ha habido gente con 20 o más años de prisión, no se ha cogido tanto golpe, ni se está cogiendo tanto golpe, ni hay gente presa, ni hay gente que se han muerto, han fusilado, han muerto comido por tiburones, para llegar a aceptar a una salida birmana. Es una traición, en mi punto de vista. No, es una traición a la democracia, y así mismo yo se lo dije, se lo dijo Berta Soler, se lo dijo Antonio Rodiles y se lo dije yo al presidente Obama. De ese tema no se quiere hablar. No, pero lo estamos hablando y a mí me gusta hablar de los temas que no se quiere hablar. Déjeme, yo quiero hacer una conclusión y usted me va a decir si son muy drásticos o no. La salida birmana era la estrategia de la relación de Estados Unidos con Cuba, y a eso era que se estaba tratando de llegar, sí, con todo ese deshielo. Sí, era una salida birmana, porque además él lo dijo ahí. Entonces lo que se estaba era negociando con la tiranía para que mantuviera su cuota de poder en una democracia disfrazada. Sí, así mismo. Parecido a lo que hay en Egipto también. Sí, o sea, sí. Después yo quiero hablar de ese tema porque, o sea, de donde yo provengo, yo sé qué es lo que ellos quieren hacer. Genial, eso es lo que queremos, que usted nos diga. Entonces, en ese momento, Berta Soler, Antonio Rodiles y usted, de los que estaban presentes, fueron los que dijeron, eso no va. Y lo que nos opusimos, las otras gente se cayó. Lo que nos opusimos fuimos nosotros tres. Y ahí se creó una fuerte discusión, porque, sin faltarle respeto al presidente de los Estados Unidos, pero él tiene que respetar la historia y el sacrificio de los patriotas cubanos. Bueno, pero eso es usted ha dicho una cosa en el momento justo, porque es que a eso es lo que quiere regresar la candidatura de Biden. Si Biden llega a ser presidente, se va a retomar esa salida, porque yo estoy convencido que en Cuba están contando los minutos hasta noviembre, viendo cómo llegan vivos en esta desesperación, para ver si retoman ese oxígeno y esa salida negociada, disfrazando una democracia, pero que en realidad la tiranía se queda con una fuerte cuota de poder, pero no solo con eso, porque ahí no se habla de la parte económica. Con el posicionamiento que ellos tienen disfrazado de todas esas compañías, esas SA, esos ministerios disfrazados, las compañías fuera de Cuba, los bancos, la financiera, todo eso, pues ellos tendrían no solo el 50%, tan fácil para ellos, con la extorsión, con la presión, con el chantaje, para conseguir uno solo del otro 50%, que además lo escogen ellos. O sea, es una traición total llegar si nosotros permitimos eso. Bueno, y claramente esto fue un punto de inflexión que lo definió todo. Solo 3 dijeron que no: el Coco,
Berta y Rodiles. Y son precisamente los que después sistemáticamente han sido separados de la vida pública por todos los medios posibles y cada vez más aislados y más en las cuerdas. Sencillamente, evidentemente, esto ha sido una política de hacerlos desaparecer poco a poco hasta que no quede rastro de ellos. Por suerte están sobreviviendo y ya habló Rodiles y ya acaba de hablar el Coco para decir la historia completa de lo que pasó y la infamia que representa para todos aquellos que estando allí no dijeron absolutamente nada.